la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero creo que es muy importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Yo diría que la autocrítica que me hago es que tal vez claramente me puse metas ambiciosas y puse metas ambiciosas para todos. Lo que el mercado habló en las últimas semanas fue un mensaje. Cuando uno ve lo que pasa con el tipo de cambio en las últimas semanas, ¿qué es lo que se está diciendo? Se está diciendo que hay dudas sobre la política monetaria. Entonces, cuando el mercado dice estoy dispuesto a tener un tipo de cambio más depreciado, está diciendo que no está creyendo en nuestra política monetaria. Y creo que nosotros también hemos reaccionado. O sea, hemos escuchado ese mensaje y hemos reaccionado. Vamos a estar a la espera de una propuesta alternativa que el Ejecutivo haga llegar a este Senado hasta el día martes a las 19. Si esa propuesta no llegara o fuera insuficiente, nosotros ratificaríamos en el dictamen la media sanción de la Cámara de Diputados y estaríamos muy pronto a sesionar, si es posible, la semana que viene o eventualmente esperaríamos el plazo de los 7 días reglamentarios que establece el procedimiento del Senado. Nosotros vamos a hacer estas mismas medidas el día viernes, a partir de las 0 horas hasta las 12 del mediodía. Y entonces, bueno, esperemos que el gobierno de Larreta escuche a la voz de los trabajadores, ¿no? Y la línea C y D va a afectar. Pero se lo puede evitar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Noche de miércoles. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Paulino? Lourdes, querido Alejandro Cancelare. ¿Cómo andan? Buenas noches, chicos. Miércoles fresco. Viene el color de la miel, porque vamos a hablar en un ratito de la semana de la miel. Sí, porque es la semana de la miel. De casualidad. Y en el medio de las protestas se colaron algunos productores también tratando de instaurar la cuestión de la miel en la zona del Obelisco y demás, más allá de los productores agropecuarios que pedían la emergencia y el lechugazo en La Plata, las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la ciudad que generaron el clima de cierto caos. Ni qué les cuento el paro del subte de la línea A y la B hasta las 12 del mediodía, que se va a replicar, como veíamos en la apertura, el día viernes en las líneas C y D, en un contexto en donde aparentemente mañana Macri podrá inaugurar la línea H, Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho, la línea H de subte, la extensión hacia ese lugar a primera hora del día, lo cual se va a constituir, Nacho, además en la primera acción de Macri en un día intenso de Macri, porque después viaja a Córdoba para relanzar el acuerdo automotriz, para estar con Schiaretti, y además se junta con 2 de los díscolos, o mejor dicho, 2 de los no propios gobernadores con los cuales quiere sumar respaldo y acuerdos políticos para eventualmente la idea de ese acuerdo que ahora parece, según lo que Macri manifestó y el gobierno deja trascender, no es un acuerdo solo basado en el presupuesto para el año que viene, sino un acuerdo más amplio, probablemente ungido por la necesidad, las circunstancias y naturalmente el acuerdo con el fondo. Sí, eso todavía no lo hizo explícito Macri, tampoco nadie del gobierno, pero en las próximas horas el gobierno va a empezar a hablar de eso. Me parece que la idea de coparticipar a los gobernadores solo de la mala, del déficit y no de la propuesta y de una iniciativa propositiva, me parece que entienden en el ala política del gobierno, ahora que el ala política volvió a tener peso dentro del gobierno, que no va a ser bien recibida. Por lo tanto, van a empezar a hablar de un acuerdo por el desarrollo del país, temas de educación, temas de salud, temas de seguridad, también van a entrar, me parece, en esta agenda más amplia, no solamente sentarse a ver de dónde sacan o de dónde cada uno recorta para bajar el déficit. Respecto al déficit, te adelanto un dato, me parece que la propuesta del FMI o lo que dejó trascender el FMI es mucho más ambicioso de lo que el gobierno tenía previsto. Me parece que se va a empezar a hablar de un déficit para el año que viene ahí rondando el 1%. Lo cual recordemos que una meta más ambiciosa que duplica la reducción que el gobierno tenía pensado. De ahí que hoy
formalmente caducó el gradualismo y el propio Macri al menos así lo manifestó, casi, aunque con otras palabras. Contradictorio, ¿no? Porque ayer recordemos que en la reunión de gabinete les dijo a sus ministros vamos a seguir haciendo gradualismo porque creemos en eso, y hoy habla de una reducción más abrupta o aceleración de la reducción del déficit fiscal. La verdad que no se termina de entender para dónde va, ¿no? Porque primero dice una cosa, al día siguiente sucede otra o plasma otra en el micrófono. O sea que tal vez el gobierno va a hacer lo que debió haber hecho el 10 de diciembre del 2015. Lo que le recomendaban los más ortodoxos, ¿no? No, en términos económicos, pero después lo otro, que era el gran consenso, el gran acuerdo político, con aquella famosa foto que había descomprimido mucho el clima político en la Argentina, después de la no sucesión, o mejor dicho, no entrega de los atributos de mando por parte de la expresidenta, aquella cuestión que ya quedó casi en el olvido, pero que es parte de cierto destrato a las reglas de juego, que marcaron a fuego también una línea política en la Argentina. Lo cierto es que Macri hace el encuentro y el cónclave con los gobernadores. Por primera vez era un hito y una noticia, era tapa de diario, que el presidente se reunía con todos los mandatarios de todas las provincias. Insisto, veníamos de un periodo en donde ni los propios tenían encuentros a solas con la expresidenta. Bonfatti nunca la recibió, o nunca fue recibido. Tampoco Schiaretti, el gobernador de Córdoba, según reconocieron, que era propio, aunque equidistante. Rodríguez Sá, el ahora aliado. Al propio Gioja un día lo hizo esperar 4 horas en la jefatura de gabinete y no lo recibió porque se tenía que volver a Olivos a hacerse el pelo. Esa fue la respuesta que en ese contexto igual, la foto con los gobernadores presagiaba lo que finalmente parece que, ungido, insisto, por la circunstancia, la necesidad, no la convicción, ese acuerdo que la Argentina requiere, necesita para superar, porque no se puede con una facción. Porque el gobierno es casi una facción, es minoría en Senado, minoría en diputados, es importante, sin duda, pero la debilidad política de un sistema que creyó que pasando la elección de medio término iba casi sin miramientos a una reelección, así como si nada, estalló en la Argentina en los últimos 15 días. Y lo que se reconstruyó antes que la economía, o mejor dicho, que evitar el estallido cambiario, fue finalmente la política. Y eso es lo que venimos marcando acá. De hecho, hoy las imágenes son el Macri que aparece hoy hablando en conferencia de prensa y respondiendo preguntas, no grabando mensajes cortos, escuetos, al mismo tiempo no demasiado comunicativos. Es el Macri, en todo caso, más auténtico. Hoy se repotenció alguien que presentó la noche y dijo, me voy, en este contexto me voy. Federico Sturzenegger, a quien le dieron el control de la inflación. Después discutimos si está mal, pero es el presidente del Banco Central, que toma vuelo y protagonismo. Y hoy fue vocero, finalmente, de lo que ha pasado en términos cambiarios, porque hoy el Central no puso un solo dólar, aunque el dólar rebotó un poquito, pero sigue por debajo de los 25 y anda ya por los 24,79. Lejos de la aspiración de algunos. Inclusive hoy aparecieron operadores privados para vender dólares, cosa que no había ocurrido salvo excepcionalmente ayer. Con lo cual el gobierno empieza a entender que hay una cierta paz cambiaria, claro, de corto plazo y a plazo fijo, hasta la nueva renovación del EVAC. Y mientras tanto hay que hacer todo lo que Nacho marcaba, un enorme desafío de acumular poder político y negociar, veremos en qué condiciones, el acuerdo stand-by con el fondo, que al mismo tiempo no es rápido y que quizás ni siquiera esté dentro de un mes establecido, y con un monto que tampoco puede llegar a ser el que el gobierno alguna vez imaginó de 30.000 millones, sino quizás no supere los 22.000 millones. Pero lo más importante es que Macri vuelve a ser el Macri más auténtico, equivocado o no. Sturzenegger tiene el peso específico que en diciembre se le quitó. Macri reconoce que el 28 de diciembre fue malo. Cambiar las metas fue el principio de, y eso ocurrió. Reconoce que hay que acelerar el ritmo de ajuste en las cuentas públicas porque este déficit fiscal no es sostenible en el tiempo. Y al mismo tiempo, hoy vuelve la política. Olivos tuvo a Ernesto Sanz después de casi 2 años, 1 año y medio largo, y al peronismo que había engordado Cambiemos y que había sido denostado, destratado, casi apartado y casi echado, Monzó, Frigerio. Y el tridente que todo lo absorbía y todo lo ejecutaba y que eran los ojos, o que eran los ojos de Macri, hoy
por lo que se ve, evidentemente cruje y su poder está un poco más acotado. Me refiero a Marcos Peña, Quintana, Lopetegui, aunque por supuesto sigue teniendo un peso específico propio. Bueno, pero eso también en todo caso es un Macri auténtico, ¿no? Macri tiene una parte que vos marcás, esta enérgica de salir y a los bifes decir lo que piensa o no, pero también tiene esa parte cerrada de no querer escuchar a veces las críticas. A veces el poder te aísla y en el caso de Macri encontró, no lo digo en Marcos Peña, pero sí en el tridente en conjunto, 3 personas que no en todo caso le decían todo que sí o no le ponían objeciones. El único que mano a mano tal vez se le animaba era Marcos Peña. Quintana y Lopetegui se quedaban calladitos, iban y en todo caso trasladaban sus cuestiones contenidas con los ministros. Lo de Sturzenegger que vos marcabas, Paulino, es emblemático de este cambio. No solamente a partir del 28 de diciembre, sino mucho antes, sí. La figura de Sturzenegger estaba... Esmerilada. Sí, y en todo caso, cuando Sturzenegger iba y hablaba en el mercado, se le reía, ¿no? Porque la verdad que ¿para qué hablar con Sturzenegger si en definitiva hay que hablar primero con Quintana o Lopetegui? En Tucumán la otra foto de la política la dieron los gobernadores del peronismo. Estuvo Mansur como anfitrión, pero estuvo Urtubey, estuvieron Schiaretti, Domingo Pepo, Sergio Casas, que había sido contestatario con el acuerdo con el fondo en principio. Por supuesto, van a ser expectantes, van a ver qué sucede y qué ocurre. La foto no es menor, una foto de voltaje político. Y me parece que se condice con lo que pasó en el Senado hoy, donde Pichetto, como ustedes vieron, emplazó al gobierno a que en una semana le presente una propuesta superadora para no retrotraer aumentos de tarifas que tienen costo fiscal para el gobierno nacional, pero también para todas las provincias. Porque si vos retrotraes tarifas a noviembre, también las provincias van a tener que salir a poner plata. Claro. Porque hay que devolver plata. O sea, que no van a reducir el déficit porque no van a tener que, no solo poner menos plata de subsidios porque aumentan las tarifas, sino que además tienen que pagar lo que en algún momento cobraron. ¿Me explico? Sí, y esa foto, más allá de lo que puede llegar a representar, no puede emitir un documento único. Eso es cierto también, que habla a las claras de la atomización del peronismo, que en algún momento termina, porque finalmente los está unificando el error del gobierno. ¿Termina? Esa atomización en algún momento termina, sí. ¿Termina? Te lo vuelvo a preguntar. No sé si es el 2019. No sé si es en la concepción del peronismo histórico y tradicional que tenemos hasta acá, pero en algún momento la oposición se unifica. No está Cristina. Pero el problema es que quizás Cristina está fuera del PJ. Bueno, entonces tenemos ya 2 peronismos. Hablamos de peronismo. Sí, si vos me decís PJ es otra discusión. Bueno, hablamos de que había parte del peronismo en la foto en la Quinta de Olivos con Monzó y con Frigerio. O más bien Monzó. Frigerio es el movimiento de integración y desarrollo, Tenés ¿no? razón. Ahora, se jacta de ser peronista. En la foto lo veo muy sonriente a Schiaretti y hoy hablé con uno de esos mandatarios que estuvo en la reunión y se empezó a gestar el Schiaretti 2019. Bueno, es una opción, una carta que quiere jugar. Lo veo muy sonriente y va en sintonía con lo que me soplaron. El problema es que De la Sota tiene la ambición de ser candidato a presidente o nada. Hoy Gustavo Menéndez dijo Felipe Solá. Bueno, es otro de los que tiene intenciones. Bueno, que ha relegado al propio Massa, que hasta aquí era su jefe político. Massa que ayer, gran anticipo de Cancelares, volvió y se sacó una foto con Ariel Sujarchuk. Sí. En Escobar. Efectivamente. Solamente con Sujarchuk. No fue otro intendente, nadie. Solamente con Sujarchuk. Y hablando de la política de la provincia de Buenos Aires, mira, Paola, atenta, ya estamos con el clima y todo eso. Pero... ¿Y Tinelli también? Tinelli quiere ser presidente, sí. Ya te lo conté. Vamos a tener todos candidatos. Matías Lamen se juntó con Miguel Lifshitz, el gobernador de Santa Fe. Matías Lamen quiere crear un partido y ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Presidente de San Lorenzo hoy. Con Tinelli como candidato a presidente. Bien. Lo de Manes es otra cosa. Sí. De él descarta que esté trabajando. Lo quiere el gobierno, ¿no? Lo quiere el gobierno, ¿no? Lo quería, sí. ¿Allá no? ¿Hasta ayer sí? Bueno, como todo cambió, es esa una buena analogía. El gobierno hasta octubre se cerró. Ganó, se cerró más. Claro, sí. En vez de engordar, cambiemos, lo achicó. Sí. Ahora volvió a abrirlo, porque dijo, no llego. Ungido por la necesidad, no por la convicción. Exacto. En cualquiera de los casos, enhorabuena. Pero hay que tenerlo en claro. Capaz que ahora va a tener que demostrar convicción de hacer eso. Algunos tenían convicción de hacer eso, pero la lógica de no nos mezclemos, la lógica de podemos avanzar con el purismo,
hizo lo que hizo en la lista del 2017. ¿Me contás la reunión de Vidal en medio de...? Porque esto es una especie de gran tema nacional. Tema tarifas, la discusión que empezó en el Senado, lo que está pasando con el acuerdo que quiere construir el gobierno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La reunión del fondo, el board del fondo se reúne el viernes para empezar el análisis sobre el caso argentino. Ya el fondo dijo que va a revisar las metas preestablecidas para este año en términos de crecimiento y demás. Naturalmente no es inocuo ni es inerte todo lo que pasó con la crisis cambiaria en la Argentina, que por ahora encuentra cierta paz. Definitivamente eso va a tener impacto en el crecimiento y en más inflación. Hasta el propio gobierno lo reconoce y el nivel de actividad económica se va a ver efectivamente resentido y veremos con qué secuelas y consecuencias. Pero digo, la otra discusión es la de Vidal y la embestida con los intendentes del peronismo, a los que le está tratando de cargar el costo también del ajuste. Ya emitió el comunicado oficial, que ya firmó el decreto y que además va a ir para la reformulación de la ley que agrega dentro de los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires tasas que son de incumbencia y de la órbita municipal. Por ejemplo, lo que explicaba los otros días Grey, el cobro del alumbrado público que utilizan las empresas, bueno, que se lo cargan a la factura de los vecinos. O la tasa especial que cobran algunos municipios para la reconversión lumínica. No cobran alumbrado en la tasa de servicios generales y sí cobran ese porcentaje en la factura de Edenor. Entonces esto se va a sacar. El lunes hubo reunión en Ituzaingó, el intendente Alberto Descalzo congregó a buena parte de los intendentes peronistas para fijar un criterio. Ayer en La Plata, de nuevo, intendentes, Gustavo Menéndez, todos para fijar criterios junto con legisladores de la provincia de Buenos Aires para frenar este proyecto de ley en el cual en Cámara de Diputados solamente le faltan 3 diputados para sancionarlo a Cambiemos. Entonces, en este juego, hoy María Eugenia Vidal fue a Merlo y en lugar de visitar solo a un barrio, fue acompañada por el intendente Gustavo Menéndez. Que además es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Mientras que Hugo Moyano estaba en Avellaneda con Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y lo homenajeaba por su gran labor como intendente. O sea, Moyano cerca una vez más de otro de los propios dentro del kirchnerismo. Está bien, pero vamos viendo, ¿no? Gustavo Menéndez ahí flotando, el otro endureciendo su postura, y después un gesto de María Eugenia Vidal para los propios de los distritos que le echaban en cara que iba, visitaba algún lugar y después no lo llamaba, ni siquiera una foto. Bueno, después de esta reunión se juntó con los propios, se sacó la foto y todos en paz. Vale la pena decir que Durañona, el intendente de San Antonio de Areco, ya presentó un recurso de amparo para invalidar la idea de María Eugenia Vidal, con lo cual puede ser tomado por otros intendentes. Esto pasó hoy. Y vale la pena decir respecto a lo de Moyano, que Moyano ha radicalizado tanto que a esta hora está el puerto de Mar del Plata tomado. Hay una enorme discusión, porque los buques están yéndose hacia el sur, hay poco recurso ictícola, hay una crisis en perspectiva muy alta. Hoy hubo un intento de resolución de conflicto aquí en el Ministerio de Trabajo, no se avanzó. Por lo tanto, el puerto de Mar del Plata hoy está paralizado. Y ya había tenido un parate no menor las exportaciones pesqueras fruto del conflicto en Senasa. Como nadie certificaba lo que se exportaba, no se podía exportar. Lo mismo pasó con peras y manzanas en la Patagonia, en el Alto Valle de Río Negro. Se subsana ese conflicto y ahora aparece el conflicto de que la mayoría de los buques se van hacia la Patagonia, por lo tanto se pierden, dicen, o están amenazados 8.000 puestos de trabajo. Moyano, que mañana no va a ser de la partida, pero sí Smith, el propio, dentro del triunvirato de la CGT, que va a recibir a empresarios de la pequeña y mediana empresa, con los cuales van a intentar emitir un duro documento por la cuestión tarifas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Moyano dice en privado que Macri no le cumplió nada. Y la radicalización de Moyano hizo que ayer el ministro de Trabajo, Triaca, se acercara hasta el gremio gastronómico de Avenida de Mayo y lo visitara a Luis Barrio Nuevo. Habló mucho Triaca, poco Barrio Nuevo. Vamos a ver en qué queda. Sí, en Barrio Nuevo con mejor diálogo, o que Barrio Nuevo le mande un diálogo, un mensaje a Moyano para ver cómo reencauzan. Ahora, viendo todo esto, entiendo que la oposición entiende también cierta crisis y la magnitud y dimensión del proceso político en Argentina.
Acá el gobierno no tiene el mea culpa de decir, mire, la oposición va a estar en sector minoritario, los que discuten en su libertad, etcétera, sí, es otra cosa. Digo, la oposición como tal tiene un nivel de responsabilidad, me da la impresión, la foto de los gobernadores, los senadores, esta cosa del presidente del Partido Justicialista con la gobernadora, independientemente. Me parece que no hay, Barrio Nuevo, interventor del PJ a nivel nacional, reuniéndose con el propio Treca, me parece que no hay un clima como el gobierno en algún momento especuló. Es bueno que el gobierno vea... Bueno, ¿no? Lo intentó, lo buscó. Por eso, vean lo propio. Pinchar ahí para ver quién agitaba más de la cuenta y decir la culpa es de la oposición. Bueno, alguno le habrá dicho, che, muchachos, ¿queremos sacar o no queremos sacar las leyes? ¿Queremos sacar algún tipo de paz social? Bueno, dejemos de insultarlos. No, dejemos de tirar un día todos de acuerdo de un lado y del otro. Vamos a juntarnos una vez, acomodamos el país. No nos juntemos tanto. Bueno, algo. Hugo Yuri es el rector de la Universidad de Córdoba. Jaime Parsique es el rector de la Universidad Nacional de Burlingame. Son presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional. Mañana hay una carpa, hay una protesta de los universitarios. La verdad que quiero hablar con ellos de lo otro, del mediano y largo plazo. Abstraernos un poquito de esto, de todo esto que hablamos, que son las fotos, el día a día, la coyuntura, etcétera. ¿Cómo hacemos para pensar la Argentina de los próximos 20 años? Porque en las universidades se juega uno de los partidos más importantes. Son los profesionales del futuro, es la clase dirigente del mañana, son las carreras que van a dar los empleos del futuro, en muchos de los cuales 8 de cada 10, según dicen los reportes internacionales, para el 2040 ni siquiera conocemos. ¿Cómo se está gestando eso y qué se está haciendo? Con ellos los voy a intentar hablar, así que muchas gracias por este ratito. Y perdón por este tiempo, pero buenísimo. La vida y dinámica política nos lleva a estas cosas. Pero antes, ¿cómo va a estar el clima, Paola? Vamos a ponerle paño frío, digo, a los temas del día de hoy, porque está fresquita la ciudad de Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Hay un poquito de viento, que es lo que hace que te hagas un prrr, así, viste, cuando tenés mucho frío. Pero así estoy yo en este momento. Está congelada. Exactamente. Bueno, 81 porcentaje de humedad, así va a continuar el clima, va a salir el sol, pero las temperaturas van a ir descendiendo como merece un mes de otoño. Antes del diálogo con ellos, y dentro de todas las cuestiones judiciales que vamos a hablar un ratito con Lourdes, yo quiero, Lourdes, que me cuentes algo que no puedo creer todavía. Y es una causa que es exclusiva, te vamos a contar en primicia y en adelanto exclusivo aquí en La Lupa. No sé si tan exclusiva porque pasaron 36 años, Paulino. ¿Qué es lo que va a suceder después de 36 años? Escuchen, porque da noción de la magnitud de todas las transformaciones que Argentina tiene que hacer y cuánto la justicia tiene que cambiar. Año 1982. Sí. Todos sabemos a qué nos referimos, qué momento histórico de la Argentina. La isla Gran Malvina, el Regimiento de Infantería número 5, se investigan hoy en Tierra del Fuego, en Río Grande, para ser más específicos, 22 hechos de tortura. Y se están empezando a investigar si hubo más hechos. Hoy, un fiscal federal, el fiscal Marcelo Rapoport, solicitó la detención y la indagatoria de 26 militares que ejercieron actos de tortura contra conscriptos durante la Guerra de Malvinas. Según el fiscal entiende, está probado o debidamente probado en la causa 36 años después. Así, lo que le hacían era estaquilamiento y enterramiento, eran todos actos que supuestamente utilizaban los militares en represión, digamos, a los conscriptos que por ahí pasaban mucho frío, tenían mucha hambre, entonces el castigo era la tortura para esos, cuando se rebelaban de cierto modo, ¿no?, los conscriptos. Así que hoy el fiscal Rapoport está solicitando la indagatoria de estos militares que participaron en Malvinas del Regimiento de Infantería número 5 y obviamente también la detención. ¿Por qué? Porque dice que estos actos son considerados de lesa humanidad y por ende son imprescriptibles. Por eso es que hoy se sigue investigando y por eso es que hoy, 36 años después, aunque parezca un poco tarde, se está buscando justicia, por lo menos por los hechos que sufrieron los conscriptos en nuestras Islas Malvinas. O sea, esa foto que ya es demostrativa de todo el dolor, que es demostrativa de cómo fuimos, a dónde fuimos, de la manera que se tomó la decisión, lo que tuvieron que atravesar y padecer. 36 años después, en el despacho de algún juez, hay un expediente que intenta echar luz 36 años después respecto a lo que le sucedió a un grupo de conscriptos que, además de haber padecido todo lo que todo el mundo sabe, parece
tuvieron casi vejaciones personales. Disparate. Impresionante, Lourdes. Es un anticipo descomunal y una historia increíble, pero real, y descriptiva y demostrativa. Gracias por este ratito. Bienvenido y muy buenas noches. Ahora sí, formalmente. Noches. Bueno, ¿se puede construir consenso? ¿Se puede construir una Argentina que supere la antinomia, que la culpa está siempre o la culpa siempre es del otro, como decía Tato, que buscamos en lo ajeno lo que no reconocemos en lo propio, etcétera? ¿Estamos en condiciones de una mesa en donde todos estén dispuestos a poner algo y conceder? ¿Creen ustedes que es posible eso? Argentina lo hizo justamente con la educación. Yo estaba muy contento con lo que decía, que puede haber consensos. El gran anticipo de Nacho, efectivamente, esta noche también. Sí, lo hizo a fin del siglo XIX y sacó la ley 1420, que probablemente ha sido, digamos, el consenso más estratégico que ha tenido la historia argentina. Y además fue un consenso luego social entre la familia y la escuela, que duró hasta, no sé, hasta los años 60 o algo por el estilo. Y la buena noticia es que haya consenso, la mala noticia es que en el medio de una crisis económica, y en Argentina con las crisis económicas a veces el primer lugar que van a buscar fondos es en educación. Me pasó a mí como siendo ministro, tuve que renunciar, porque no está en el radar de la gente como un tema prioritario. Usted fue ministro, usted viceministro, o sea, vienen con un expertise, entienden la dinámica y la lógica política. ¿Temen porque vayan por los fondos de las universidades públicas en medio del ajuste? Sí, yo creo que sí, es una de las demandas. La devaluación ya provocó un ajuste en los presupuestos universitarios. Los pesos alcanzan para menos. Bueno, eran 5.000 millones de dólares y ahora son 4.000 millones de dólares. Y hay una parte importante de los gastos de las universidades que son salarios docentes, eso es en pesos. Pero las universidades, sobre todo las universidades grandes, compran equipos para hacer investigación que son importados, que tienen valor dólar, y eso está totalmente desfasado. Eso es así, hay un ajuste que está hecho. Y no da lo mismo estudiar con buenos equipos que estudiar con malos equipos. Hay una diferencia enorme. No solo equipos, libros, tener experiencias, poder viajar, tener pasantías. Intercambio, internacionalizar la educación universitaria. Todo eso es central para la formación de profesionales. Hace 12 años se aprobó con enorme consenso la ley de financiamiento educativo. Sí. Fue un salto de calidad, un salto hacia adelante. Sí. ¿Es posible un reencuentro, al menos en materia educativa, similar, con una unificación de criterios respecto a discutir la educación para una Argentina 2040-2050 más competitiva, con empleos o con una instrucción que nos dé la calidad suficiente y la versatilidad indispensable para eso, ¿no? Sí, hay estudios internacionales sobre cuándo se hace el clic en educación en todos estos países que nosotros escuchamos que mejoraron muchísimo, que ahora incluye Vietnam, por ejemplo. Y es cuando hay una crisis, y cuando la sociedad reconoce que hay una crisis y cuando hay un cambio de la lógica del poder, en este caso sería un consenso nacional. Y a partir de ahí, si se toman decisiones de estadistas y no de a ver qué es lo que pasa en la elección dentro de 2 años, es posible que nosotros que tuvimos esa experiencia por 60 años se pueda reconstruir. Lo que pasa es que la gente tiene que entender eso. Hoy la educación superior es lo que hace 30 años era la escuela media. Nosotros hoy ya estamos dando oficios y en el mundo la edad, incluso acá, ¿no? En el mundo, en la Jaureche tienen 2 cohortes de estudiantes, uno de 18 años y otra de 40, que la gente tiene que ir. Los conocimientos universitarios son para las cosas más simples hoy día, y una mesa de consenso. Y bueno, además vamos a saber si los diferentes partidos políticos pueden expresar la importancia que tiene la educación para el desarrollo nacional. Ustedes en Hurlingham tienen carreras no tanto tradicionales, sino más bien de la nueva generación. Por ejemplo, ¿están preparando chicos para qué? ¿Para qué trabajos de hoy y eventualmente el futuro, digo? Nosotros tenemos una ventaja respecto de las universidades tradicionales, que elegimos la oferta académica de cero. No tenemos nada para atrás. Eso claro, es una ventaja. La Universidad de Hurlingham es una de las nuevas, digamos. Claro. Entonces nosotros no tenemos nada de atrás. Eso es una ventaja y es una desventaja. Como ventaja, nosotros tenemos la posibilidad de mirar qué demanda el sistema de salud y formar para esa demanda enfermeros.
que es una necesidad absoluta. Está invertida la ecuación respecto a los médicos. Sin duda. Kinesiología, una de las pocas ofertas que hay en todo el conurbano, de La Plata hasta el conurbano ampliado, una de las pocas que hay. Lo que demanda el sistema educativo, profesores de inglés, profesores universitarios de letras, de educación física, de matemáticas, lo que le falta a la escuela secundaria pública argentina, que es una de las claves a transformar. Lo que necesita la industria de la zona, ingenieros eléctricos, ingenieros metalúrgicos. ¿Y están entrando? ¿Los chicos tienen apetito? ¿Le creció la matrícula? Nosotros tenemos 5.500 estudiantes. En 2 años y medio de vida tenemos 5.500. No, hay una demanda. ¿Y tiene deserción alta, baja, natural? No, bueno, hay, lo que los estudios dicen que tiene la universidad en Argentina y en el mundo, y hacemos el esfuerzo por construir conocimiento para saber cómo retenerlo. No es lo mismo lo que le pasa a las chicas, que son mamás jóvenes, lo que le pasa a un joven más grande que tiene que trabajar, no es lo mismo lo que le pasa a un joven que no tiene que trabajar. Son situaciones absolutas. No le pasa lo mismo en enfermería que en ingeniería. No es la misma situación. ¿En enfermería cuántos años son? 3 años enfermero universitario, 5 licenciado en enfermería. ¿Y todas las carreras de ingeniería, mecánica, etcétera, son 5 años? Teóricamente son 5 años. 3, nosotros tenemos en todas las carreras una tecnicatura universitaria en el medio. Sos técnico universitario en metalurgia, ingeniero metalúrgico, técnico universitario en energía eléctrica, ingeniero eléctrico. Porque es importante, digamos, usted viene de la docta, ni más ni menos, pero digamos, los abogados, por supuesto, politólogos está bastante de moda, digamos, déjeme decir, sociólogos, los médicos, naturalmente, los ingenieros. Y ahí. En cuanto a carreras tradicionales, digamos. No hay más. No deberían haber más. Hoy en el mundo están desapareciendo esas carreras tradicionales, incluso vemos las empresas, las tecnológicas, etcétera. Vale más. Nosotros estamos tratando de hacer un cambio en todo el nivel nacional para ir hacia un sistema de bloques de conocimiento que son los créditos académicos. Y lo que vale más es... hoy hay maneras de saberlo sin un diploma de determinadas carreras, cuál es el conocimiento que tiene la persona. Y nosotros, si esta universidad tradicional, nosotros tenemos 130.000 alumnos hoy, pero la verdad que nosotros tenemos que llegar al menos a 300 o 400.000 si le vamos a dar los conocimientos de educación superior que tienen todos los trabajadores, que necesitan los trabajadores. Es muy importante lo que usted dice. Hoy no es tan importante los 5 años de la carrera, sino cómo nos preparamos para el desafío laboral, que además por supuesto, es mucho más dinámico y mucho más versátil. La idea de empezar en una fábrica y jubilarme ahí está perimido, es un concepto que ya a nuestros padres le costó, nuestra generación ya no lo siente y la que viene mucho menos. Se habla de que va a cambiar de trabajo casi 2 veces por año, digamos. ¿O no? Sí. Y también hay otro fenómeno que es la prolongación de la expectativa de vida. Entonces ya uno, esa idea que vos tenías, que a los 18 años, 19 años tenías que elegir lo que ibas a hacer los próximos 30 años, hoy capaz que volvés a elegir otra posibilidad, otra vida, otras aspiraciones, otras necesidades que tenés vos. Y eso requiere estudio, requiere formación, requiere vocación. ¿Cuánto es el porcentaje de estudiantes extranjeros que tiene hoy el sistema universitario a nivel nacional? Demasiado poco. O sea, mucha laraca, pero... Es una discusión absurda, casi inventada. Pero totalmente. Pero además la verdad que habla bien de Argentina, que los pocos estudiantes que vengan, habla bien de Argentina, eso colabora en la formación de nuestros estudiantes. Pero además no está... la UBA tiene 4% de menos. Ahora no es que hay una comisión de estudiantes extranjeros, entonces uno dice, bueno, le cobro. Están diluidos en todas las comisiones, no implican otro gasto. Habla bien de nuestro país, van a otro país y traen impuestos, trabajan acá. La verdad que es una discusión inventada. Y los hijos de la clase media son los que mayoritariamente estamos pudiendo lograr el mecanismo de ascenso social que implica que... Ahí estamos fracasando. Te cortó la pregunta. No estamos logrando el mecanismo. Falta mucho. O sea, por empezar, la mitad de los chicos no terminan el secundario y la mayoría son de sectores bajos, ¿no es cierto? O sea, eso ni siquiera tienen la posibilidad de decir, bueno, a ver si ingreso.
Hay estudios bien hechos incluso sobre el porcentaje de los quintiles más altos que se gradúan. El 70% de los que se gradúan, que no son tantos, es de los 2 quintiles más altos en la sociedad. Los 2 quintiles más altos significa el 10%, claro, ¿no es cierto?, de la población más rica. Sí. Y se gradúa en la universidad pública. Sí. Lo que tenemos que lograr es invertir la ecuación. Que el 30% más pobre pueda tener el incentivo, la plata, que no sea una opción y un costo-beneficio estudiar o trabajar, tal vez pagarle 10, 15, 20 mil pesos, desconozco, no sé, pero que haga una carrera y que tenga una profesión y que tenga un método para ganarse la vida y salir de esa situación de marginalidad, que lo cual, si no, lo repotencia, digamos. Perdón, pero me introduzco en algo que es un debate en buena parte del mundo. Yo creo, a ver, dos cosas. Una es, se recibe la mitad de los jóvenes que empieza. Antes se recibían menos, o sea, de la misma manera que contaba Hugo, el consenso por la educación primaria de la ley 1420, cuando se hizo la ley 1420, el 8% iba a la primaria. Y se logró que todos terminen la primaria en la década del 60, 80 años después. Hoy hay más jóvenes que van a la escuela. En el momento que se logra que todos vayan a la primaria, el 15% terminaba la secundaria. O sea, claro, la verdad que hay un proceso que va empujando a que cada vez más chicos vayan a la escuela secundaria. La foto es dramática todavía, pero la película definitivamente viene en perspectiva de mejoras. No sé si la caracterización es dramática, la foto es la que es. Hoy van más chicos a la escuela secundaria que lo que iban antes, más la terminan. Hay un desafío que es que la terminen más también. O sea, uno dice, termina la mitad. ¿Sobre qué referencia dice es bueno o es malo? Bueno, antes se recibían menos, pero también hay al mismo tiempo uno dice se tienen que recibir todos. Sí. Y además de recibirse todos, tienen que aprender todos. Bueno, ahí está. Después viene el tema de la calidad. Tienen que aprender hemos todos. Perdido algunos escalones, da la impresión, aunque es materia de discusión, entiendo. Totalmente. Pero si estamos con un curso de lectoescritura para el CBC en la Universidad de Buenos Aires, es porque si no sabemos interpretar lo que leemos. Si uno analiza las encuestas, el problema de la educación no aparece nunca en los primeros lugares. ¿A qué lo adjudican ustedes? ¿A tal vez alguna falencia de los especialistas en educación de no poder transmitir a la sociedad lo importante de la educación, o una carencia de la educación que en definitiva de la sociedad que en definitiva se traslada a la inversa? ¿A qué lo adjudican? El 70% hay lo decía siempre Jaime, pero creo que lo hizo Marita Carballo. Yo estoy en la Academia Nacional de Educación. El 70% de las personas que le preguntan dice que la educación está mal en la Argentina, y si le preguntan cómo está en la escuela de su hijo, el 70% dice que está bien, claro, sin datos. Por eso el problema ese de que está en el 6º o 7º lugar la educación en la Argentina es clave para que este deterioro, aunque no hubiera deterioro, aunque estemos mejorando, pero no estamos mejorando a la velocidad que están mejorando. O sea, todos los países hoy están involucrados. Estados Unidos en los exámenes internacionales sale 17, o 17º, 18º. O sea, Estonia está saliendo arriba. Bueno, Vietnam está mucho más arriba de ellos, o lo que sea. El tema es, si en la Argentina, cuando la inseguridad es el problema, la dirigencia se ocupa, cuando la sociedad percibe eso. Desgraciadamente la sociedad no percibe la importancia que tendría que nosotros mejoráramos mucho la educación. Y en el CIN nosotros hemos empezado a trabajar para ocupar territorialmente todo el país con educación a distancia, trabajando con los sindicatos, trabajando con ¿Cuánta gente organismos. ¿A distancia hoy? No es mucho, y menos en las universidades públicas comparado con los 2 millones de estudiantes que tenemos. Pero de nuevo digo, la población universitaria que tenemos ahora, que la hemos más que duplicado y que hemos generado carreras nuevas, universidades nuevas, que está todo muy bueno, de golpe en las últimas 2 décadas se transforma insuficiente, porque hoy nosotros le estamos dando conocimiento de educación superior a los que hacen el gremio de la limpieza, que tiene que trabajar con residuos patógenos, residuos peligrosos. El clúster tecnológico de Córdoba está tomando a los chicos desde el secundario. Y
esos chicos no necesitan inicialmente tener un título para tener un trabajo. La Universidad del Centro tiene ese problema en Tandil con los que hacen informática. La mayoría se le va antes, por eso tenemos un déficit ahí, porque un pibe a los 20 años le ofertan salario de 30 o 40. Por eso digo, conceptualmente tenemos que empezar a acostumbrarnos de que las carreras tradicionales no van a ser lo único que tienen que ofrecer las universidades. Bueno, pero también tiene que haber incentivos. Yo soy recibida de la UBA en Derecho y yo recuerdo, hace ya más de 10 años me recibí, pero recuerdo que el turno mañana era diferente al turno tarde-noche, digamos. ¿Por qué? Porque a la mañana se les exigía más a los estudiantes porque se pensaba que eran solamente estudiantes. Los de tarde-noche, como eran laburantes, entonces se decía, bueno, no, con esto frenemos un poco. Yo pasé por los dos, porque trabajé y estudié. Y a veces tenía que ir a la mañana, a veces iba a la tarde. Y la diferencia era abismal. Y esto es la UBA, Derecho. Yo mira, hay alguna excepción siempre. No vas a encontrar en las universidades públicas argentinas y en las universidades que nadie te diga la carrera la pasé porque la pasé. O sea, sin duda. No, eso seguro. Es porque en una materia fue más fácil, en la que viene fue más difícil. En promedio, el nivel de las universidades públicas argentinas es exigente, es demandante. ¿Y las privadas también? Bueno, no todas son lo mismo. Son diferentes. No todas son lo mismo. Pero hay calidad y excelencia, perdón, yo sé que los pongo en un bretelo. No, al revés. Yo te diría, la Universidad Pública Argentina es una muy buena universidad. De hecho, tiene hasta reconocimiento en ranking. Más allá de eso, es una buena universidad. Los ingenieros argentinos son buenos ingenieros, los abogados argentinos son buenos abogados. La verdad que el nivel de formación de la Universidad Pública Argentina es extraordinario. ¿Cómo toman entonces las declaraciones de Alieto Bobadani, que en cada entrevista él manifiesta que las universidades argentinas fracasan en el porcentaje de graduados que tienen, entre otras circunstancias, y comparativamente con Brasil, con Chile, con Uruguay, son ínfimos los graduados, y que dice que ese gran déficit nace ya desde el momento que el estudiante secundario ingresa a la universidad sin ningún tipo de examen previo? Yo no estoy de acuerdo, pero tengo argumentos por los cuales no estoy de acuerdo. Cuando vos comparás con el sistema educativo brasilero, cuando vos terminás la escuela y entras a la universidad, ellos toman un examen que se llama un vestibular. Ese famoso que muchos que añoran, que en un mismo día todos den el examen. Lo que produce ese examen es que los hijos de los sectores más altos de la sociedad terminan entrando a la educación universitaria pública. Sí. Y los hijos de los sectores populares tienen que terminar yendo, de ser posible, a la universidad privada. Pero además, como tomás ese examen, hay un montón que quedan afuera. Entonces, si vos comparás con ese día que tomaste el examen, el nivel del porcentaje de la tasa de graduación es mucho más alta. La Argentina tiene otro modelo, que es, entran todos a la universidad. Cuando vos tomás sobre los que se fueron a inscribir, los que fueron dejando en primer y segundo año, que en el otro lado los dejaron afuera en el examen de ingreso, la tasa te da más baja. Ahora, Argentina, cuando vos comparás, no tiene malas tasas. Cuando digo no tengo malas tasas, nosotros sabemos que la tenemos que mejorar. Ahora, la Argentina ha logrado tener 2 millones de estudiantes. Eso es un logro enorme. Han entrado deciles más bajos de lo que entraban antes. Han entrado el decil 10, no llegó todavía. Pero hay que trabajar para que terminen la escuela y para que entren a la universidad. ¿El sistema de becas actual funciona? Bueno, se cambió este año y... ¿O es muy chiquitito y no...? Hay 30% de pobreza, de nuevo, es mucho más grande en la última década o más, es muchísimo más grande de lo que era. ¿Y cuánto es una beca para un estudiante universitario? Perdón la ignorancia, en términos de plata, ¿2.000 pesos, 3.000, 5.000? El gobierno cambió este año las becas, las incorporó todas a Progresar. Y está implementando ese sistema. Yo te podría hablar a mitad de año de cuántas se pagaron. Hoy no tenemos todavía los datos exactos porque está comenzando ese cambio que el gobierno anunció a principios de año. ¿Es descabellado hacer una revolución educativa planteando la idea de que un becado cobre 10, 12, 15.000 pesos para ir a la universidad y que el costo-beneficio no sea estudiar o trabajar, contra exigencia de 6, 7 materias por año? ¿Es un disparate? Pero hay otras cosas. Claro. Hugo decía, para poder construir un futuro educativo tiene que haber consenso, lo que hay tiene que haber también es inversión, o sea, tiene que haber garantía de inversión. La inversión en educación es fundamental.
Eso es una decisión de la sociedad. Tiene que tener conciencia de que quiere mejorar en educación y tiene que decidir, bueno, vamos a proteger esa inversión en educación. No hay otra manera. Eso que vos planteas, cuando uno empieza a multiplicar por 12 meses y empieza a multiplicar por 300.000, te dan cifras que son enormes. Hay que consensuar que hay que invertir eso que vos estás diciendo. La educación es cara, pero es fundamental, especialmente, como digo, en estos últimos tiempos. Yo estoy muy contento de cómo se está invirtiendo en infraestructura caminera, para canales, etcétera. O sea, en autopistas, en claro, placas, pero la infraestructura en educativa es hoy día fundamental. Lo que sucede es que no se ve, no lo puedes ver. Tienes que tener... A ver, los países digamos, en desarrollo que cruzaron esta barrera, este Rubicón de la educación, Corea, cualquiera de ellos, los coreanos dijeron, nosotros queremos que nuestros docentes tengan el mismo nivel educativo, cobren lo mismo y tengan el mismo prestigio social que un médico. También Jaime le agarra y le dice, vayan chicos a su casa y díganle que van a estudiar para ser maestros, a ver qué le dicen. Requiere inversión, y requiere inversión una buena universidad, y como les digo, los países que lo están haciendo son países que impactan rápidamente la mejora educativa. No me gustaría dejar pasar lo que usted dijo, porque claro, efectivamente la obra del corto plazo se ve, es el Metrobús, se ve, está acá, es ritmo, qué sé yo. Bueno, el Metrobús está asociado al macrismo, pónganle la obra que ustedes quieran. Ahora, la UPA, la SUPA, las cosas de Scioli en su momento, por el cual está dando explicaciones en la justicia, todo eso se ve rápido. Ahora, el mediano y largo plazo se construye con esto otro, que se ve con muchos años, que no depende de un gobierno ni de una gestión, y son consensos que tal vez tardan, no sé, 80 años, como la universalización de la escuela primaria, o 60 años, porque puede ser la universalización de la secundaria, o 70, y la mayor masificación con calidad de la estructura universitaria. Pero eso es Corea-Japón desde los 60, eso es Vietnam hoy, sí. Eso ha sido los países escandinavos, eso es Finlandia hace 40 años. Y esa es la figura del maestro no siendo desautorizada por los padres. Hay un problema cultural en la sociedad que se ha perdido la figura del maestro, que además era un educador y se permitía que enseñara más allá de los contenidos, ¿no? Eso, efectivamente, era ese contrato social entre la familia y la escuela. Bueno, la autoridad, pero ahora si realmente se llama un consenso, yo les ruego a ustedes que pidan que dentro de ese consenso no sea solamente consenso para resolver esta parte mi idea está, evidentemente, algo hay, sino que se trabaje en un proyecto como política de Estado en educación. Bueno, mañana va a haber una campe de docentes universitarios, el conflicto está abierto, no hay una paritaria zanjada, la propuesta es en 4 tramos, 15%, parece todo bastante absurdo. ¿Creen que se puede mejorar o no? No, lo que yo creo que es, nosotros estamos muy preocupados, se debe mejorar la situación, están mal los tramos y está mal el porcentaje. Y están los sindicatos de todas las universidades en pie de lucha, ¿no? Está muy conflictiva. ¿Y está resentida la educación terciaria? Porque hubo paro jueves y viernes de Conado Histórica, pero no sé si el resto adhirió. No, la semana pasada hubo paro de casi todos los gremios. O sea que jueves y viernes, 10 y 11, me parece. La situación, si esto se agrava, va a ser compleja. Va a haber muchas horas que no sepan. O sea, además de todo lo que estamos hablando, los que están van a tener una instrucción con menos horas fruto del conflicto. Sí. Efectivamente, y es lo que pasa también en el secundario. Yo sufro cada vez que... Porque la gente no se da cuenta de que cada día es como si no comiera el chico. Ese día. Repítalo. Eso. O sea, si yo no como, no puedo decir, bueno, no hay problema. Lo como una semana, después lo voy a recuperar. La educación es lo mismo. Lo que no aprendí hoy, mañana puedo, pero es otra cosa. Pero que si todos los años nosotros tenemos 180 días de clase, menos de la mitad de los días del año, la gente no se da cuenta de eso. Y si nosotros perdemos 20 días de clase en el secundario y después se dicen los objetivos se cumplieron, no se cumplieron nada. Si además lo vemos en los resultados. Y hay gente, nosotros tenemos 30.000 estudiantes de fuera de Córdoba en la universidad, y esos chicos que están ahí, esos chicos
tienen el derecho a tener las clases. O sea, es gente que va, que hace un esfuerzo, tiene un alquiler, vive, está fuera de su hogar, etcétera, es joven, tiene 20, 19 ambiciones, sueños, y los ves frustrados a veces o postergados por estas cuestiones que la Argentina tiene. Los estudiantes de los primeros años de la universidad se ven muy afectados por la discontinuidad, por esta discontinuidad. El que está terminando, el que está avanzado, encuentra manera de resolverlo en la biblioteca, con otro compañero, se cruza con el profesor. Los chicos de primero o segundo año, esa discontinuidad, la pregunta de ¿hay clase? Es gravísima, y la verdad que tiene que ver con arreglar en tiempo y forma los acuerdos paritarios. De ambos lados, ¿no? Por supuesto, de ambos lados. Sí, es muy cierto, el compromiso tiene que ser integral. Sí, y pensar en eso, y no en qué ganancia política también va a dar a uno u otro no resolver el conflicto. Lo dice un exministro, lo dice un ex viceministro, signos políticos diferentes, pero que la educación los unifica. Ojalá sea el mensaje, gracias a los dos. Muy generosos y muy gentiles. Gracias, al contrario. Hasta la próxima. Gracias. Seguramente va a ser pronto, además. Bueno, valía la pena. Sí, porque ¿Cómo? Lo otro es la dinámica diaria. Esto es el futuro. El futuro de mi hija, de tus hijos, de los que van a tener ustedes. Mismos, si queremos seguir estudiando, preparándonos. Y estamos más o menos en la mitad de la vida, ustedes menos todavía, con lo cual... Yo todavía tengo ganas de seguir estudiando, Pauli. Vamos a la pausa, Paola, ya volvemos en un ratito. En un ratito Paola te cuenta cosas, la agenda judicial de Lourdes que todavía no revelamos y algunos aspectos en el cierre con Nacho y el querido Alejandro, como siempre en esta lupa intensa, en este caso de miércoles. Ya volvemos. Llegó Icolon, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. Icolon es marca registrada de Colón, compañía de seguro Sociedad Anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. Evita multas por podas sin permiso. Ordenanza Municipal número 3017/91. Del 1 de abril al 31 de mayo, gestiona gratis tu solicitud al 0800-999-1234. Cerca tuyo. Municipalidad de Florencio Varela. 29 de mayo, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida, mucha comida. Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro y disfruta de La Casa de Papel parte 2. Telecentro Play. Microconcreto. Fabricación de mesas y mesadas en piedra sintética de microconcreto.
12 tonos de piedra. Microconcreto. Mobiliario eterno. Fábrica de grifería Aqualaf. Diseño e innovación para tu baño. Empresa argentina líder en calidad y tecnología. Aqualaf. Vida Argentina ofrece las mejores máquinas para la elaboración de milanesas. Vida Argentina, innovación y calidad al alcance de su negocio. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play, tu EcoSmart te permite volver a empezar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas, grabar tu programa favorito y mucho más. Con esta app tenés la posibilidad de ver la tele y todo su contenido desde tu celular, tablet o computadora. Ya sabes, si sos cliente, activalo gratis en telecentroplay.com.ar o bien llama al 63800000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo. Bueno, hablando de conectar, conectamos un poquito con el mundo judicial del día. ¿Te parece, cancelera? Hacemos un apartadito. Conectemos sin poder. La quiero escuchar así. Hacemos un pimponeo. Mira, dale, vamos rápido. Consejo de la Magistratura de investigar. El diputado Tonelli presentó una denuncia. Mañana se va a sortear el instructor. ¿Esto qué es? Investigar el patrimonio del juez Canicova Corral desde que entró en el cargo hasta ahora, de él y de su familia, porque hubo una investigación que realizaron los colegas Maya Jastreblaski y Iván Ruiz de La Nación, que daba cuenta de varias sociedades, que daba cuenta de propiedades de más de 2 millones de dólares. Bueno, a partir de esa nota que realizaron los colegas en el diario La Nación, el diputado y también consejero Pablo Tonelli tomó esa información, presentó la denuncia en el Consejo y mañana por la mañana en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo se va a sortear quién va a instruir esta causa. Hablando de eso, hoy veía en Infobae el buen informe de los colegas Omar Lavieri y el queridísimo Martín Angulo. Sí, por un robo que hubo en el Consejo de la Magistratura. Inhóspito, ¿no? Porque un policía que tenía que custodiar se robó plata y se robó la comida. ¿Escuchaste eso? De la oficina de Urtubey. Puede pasar. 2.600 pesos y la comida del despacho de Rodolfo Urtubey, ¿no es cierto? De Urtubey. Bueno, después, ¿qué pidió la madre de Alberto Nisman? A ver, la madre, Sara Garfunkel, lo que hace es reiterar básicamente lo que ya había solicitado en la Cámara Federal. Ellos están, a través de su abogado defensor, el doctor Pablo Lanuse, lo que ellos quieren es que la causa Nisman, la de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sea considerado magnicidio. Él habla de un plan criminal, nosotros ya lo habíamos mencionado acá, pero como cambió el juez, ya no está Fara, ya no va a votar Fara, entra a jugar el juez Leopoldo Bruglia, que pide el anuncio de yo quiero tener una nueva audiencia. Claro, yo quiero que Bruglia me escuche y es lo que ocurrió hoy. Entonces él pide que se declare el magnicidio y que se incluya a Cristina Fernández de Kirchner en la investigación, se incluya a Viviana Fein también, que ella está siendo investigada en las irregularidades. Pero él habla de una zona liberada y obviamente lo que pide es que se revoque algo extraño, ¿no? Que se revoque los procesamientos que se le dictaron a Diego Lagomarsino. A ver, Diego Lagomarsino nunca apeló, pero el abogado querellante sí, una cosa extraña de estas épocas nada más, te digo. Bueno. Pero bueno, así estamos y hoy justamente se lo planteaba el abogado Diego Lagomarsino, hubo un entrecruzamiento ahí, dice, me parece extraño estar en una apelación cuando mi cliente no apeló. Claro, es muy curioso. Pero bueno. Y en el tema del Hotel Waldorf, ¿qué pidió Stolbizer? Margarita Stolbizer pidió que se amplíe la pericia que se está realizando por el Hotel Waldorf porque hubo testimoniales, aparecieron 7 personas que declararon nunca haber estado alojadas, mientras que aparecían en los registros de las habitaciones 901 y 902. Perdón. El Hotel Waldorf es de San Felice, que era el socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria. Que se piensa que en realidad es de la familia Kirchner el hotel. Exactamente. Y que al mismo tiempo era el apoderado de... ¿San Felice? Sí. De los hoteles de Cristina y de Néstor Kirchner. En el Calafate. Sí. El dueño de este hotel. Sigue siendo, de la cuyas habitaciones, claro, cuyas habitaciones aparentemente tenían huéspedes que dicen, no, nosotros nunca estuvimos.
Bueno, esa es la operatoria de lavado de dinero, es poner plata en un lugar que está negra, hacerla blanca, diciendo que pasa algo que en realidad no pasa. Bueno, es casi de manual. ¿Te acordás, Paulino, que habían aparecido supuestos clientes que habían estado durante 7 años en la misma habitación? Es más, compartieron con otros. Todos estuvieron en la 901 y la 902. Primero, no se sabe si existe esa habitación. Y segundo, 7 años estuviste en el hotel. Bueno, no, pará. Acá hubo fiesta. Bueno, ¿qué pasó? Ahí. Acá hubo fiesta. Es el título. Perdón, pero bueno, es así. Uno se imagina eso. Claro. Se conectaban los dormitorios. Claro, pasaban las fiestas todos juntos. Bueno, no sé. La cuestión es que San Felice, cuando se presenta y dice, no, hubo un problemita ahí en los registros informáticos. Pero déjalo bueno. Tiene un anticipo Nacho, porque Nacho estaba hablando afuera de cámara. Sale de la vaina, no, y quiere contar, muy importante. Y el hombre del momento, Emilio Monzó, estuvo hace instantes hablando con un importante dirigente de la oposición. ¿Ya está rosqueando para acercar posiciones con el gobierno? Vaya uno a saber. ¿De quién estamos hablando? De Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Estuvieron hablando muy animadamente hace instantes en un evento, en la presentación, el lanzamiento de un canal de televisión, aquí por la zona de Palermo. Aparentemente estuvieron hablando de la actualidad. ¿Qué le dijo Sergio Massa a Emilio Monzó? Venite conmigo. Se habían visto el día sábado, antes de que Mauricio Macri lo convocara nuevamente a Emilio Monzó. Habían estado hablando de qué número era el techo del dólar. Massa le dijo, va a estar en 24,50. Cuentan cerca de Massa que ese número le había dicho Roberto Lavagna y Marco Lavagna. Emilio Monzó le hizo algunas consultas respecto a cómo había visto esta apertura del gobierno. Quedaron en seguir hablando. Me parece que hay canales abiertos de diálogo con la oposición nuevamente, luego que el masismo se había broquelado con el peronismo dialoguista y también con algún sector del kirchnerismo. ¿La avisarán a Graciela Camaño? Impresionante. ¿Por qué? Porque no. Y para, la foto que tenemos con Monzó acá con la quinta, ¿qué pasa? No, sí, bueno, entiendo. bueno, está bien. No está hablando de política con Massa. Lo que está tratando no es de sumarse a Massa, es que Massa deponga la actitud beligerante y valide los acuerdos que requiere el oficialismo para la construcción de consensos a venir a propósito del acuerdo con el fondo. ¿Cuándo termina la Semana de la Miel? El 20 de mayo, que el 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja. Atención. El 20 de mayo es el 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja. Es a partir del año pasado que se determinó mundialmente en un país de Europa. ¿Y por qué es un detalle muy importante? Porque la miel, nosotros tenemos, producimos 65.000 toneladas por año. Sí. Hay más de 20.000 productores que trabajan la miel en la Argentina. Es un producto de exportación. Le llama la atención que un país que produce tanta miel, nosotros los argentinos solo comemos 200, 250 gramos per cápita. Por año. Sí, por año. Una locura. Y en el mundo, kilo y medio, siendo un producto tan natural y que nos beneficia a todos. O sea, consumimos un cuarto, una quinta parte de lo que el mundo en promedio consume de algo que nosotros producimos, que es de primerísima calidad, que exportamos. Tal cual. Bueno, lo que se quiere hacer en esta semana, que hay actividades en todo el país, en todas las actividades del país, tanto en escuelas como en lugares apícolas y demás, es empezar a difundir nuestro producto tan sano y que cada vez consumamos un poco más de miel nosotros, porque sobra la cantidad de toneladas para exportar, como también para que tengamos nosotros los argentinos. Así que hay un tráiler en el Obelisco donde te invitan a conocer los distintos tipos de mieles y desde acá, desde el Obelisco, en cada localidad de toda la Argentina. No está nada mal para endulzar un poquito la jornada mañana de jueves, ¿no? Darse una vueltita por ahí. Bueno, disfruten, pásenlo lindo. Hay segundo gol de Boca. El primero lo hizo Cardona, que volvió. Ahora fue Frank Fabra. ¿Cómo están los colombianos? El partido importante se juega en otro lugar. Claro, es en San Pablo. Colombiano tienen que hacer un gol, ¿no? ¿Por qué no? Es Palmeiras, el Junior de Barranquilla. Ahí se juega la clasificación de Boca. Esta Alianza Lima y con suplentes parece poca cosa, ya eliminada. Boca la tiene fácil. Hoy gana, está ganando, está haciendo lo suyo. ¿Habrá aportes del Palmeiras? No sabemos. Va a ganar, sí, nos vemos. Hasta mañana. Chau. Chau, chau.